El Club de Lectura PCB les da la más cordial bienvenida al podcast. Y en esta ocasión, damas y caballeros, con nuestro fantástico libro de El poder de la lectura, libro que reúne a un conjunto de escritores, antes lectores, del Club de Lectura PCB. Hoy, con la grandiosa participación protagónica de Quetzali Alejandra Hernández Zárate, coautora de este libro, El poder de la lectura. Vamos a permitir que se presente cada persona que está acompañándonos hoy, que es también coautor, coautora de este libro. Comenzamos con Alicia Miguel. Buenas noches, Robser, buenas noches a todas. Y es un placer encontrarnos de nuevo aquí con este capítulo con Quetzali, que la verdad está muy interesante este capítulo. Y pues bueno, vamos a dar inicio al podcast. Bien, muchas gracias, Alicia Miguel. Bienvenida, Tulia. Hola, buenas noches. Pues igual es un privilegio y un honor estar compartiendo aquí con Quetzali, que es una mujer maravillosa. La verdad, he tenido el gusto de conocerla de manera personal. Yo soy consultora empresarial y la verdad, híjole, me gustaría saber mucho más del capítulo de Quetzali para que toda la gente pueda de verdad sentir lo que es el poder de la lectura. Así es, muchísimas gracias, Tulia. Adelante con Lilia. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar reunida con ustedes aquí, sobre todo porque le toca una entrevista a Quetzali, que es una maravillosa mujer. Yo soy contadora, trabajo en una empresa de productos químicos. Buenas noches. Gracias, Lilia. Adelante, Alma Angélica. Hola, buenas noches. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche en el capítulo con Quetzali. Yo soy bióloga y coautora del libro El poder de la lectura. Actualmente estoy haciendo redes con mujeres para llevar terapias para educación emocional. Un gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto también recibirte y obviamente tenemos a nuestra protagonista Quetzali para que se presente. Adelante, Quetzali. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar un poco más acerca de mi capítulo. Soy Quetzali Hernández, soy ingeniera bioquímica de profesión, me dedico a la docencia y disfruto mucho del poder viajar, el poder leer y el poder enseñar. Tres caminos que nos pueden ayudar a encender la chispa del conocimiento, de la creatividad y del descubrimiento. Y por supuesto, pues despertar a las mentes curiosas por ahí. Es un gusto para mí promover la lectura. Soy apasionada de la lectura, el leer libros y por ahí pues también estamos incursionando en círculos de lectura. Bienvenida, Quetzali. Soy Robser, facilitador lúdico andragógico. Desarrollo las competencias que se conocen como suaves o blandas y lo hago con la metodología de mi libro Sapes de Andragogía disponible en Amazon. Damas y caballeros, hoy estamos con Quetzali, que como ella ha señalado, tiene una licenciatura, es egresada del Instituto Tecnológico de Culiacán como ingeniero químico. Quetzali es una mujer muy preparada porque también tiene un doctorado en gestión educativa. Imagínense ustedes la combinación entre un ser humano que es profesional científico, como es Quetzali, y además profesional formativo. Bueno, pues ha sido una directora por 6 años del plantel preparatoria La Cruz, facilitadora con diplomados en coordinación sectorial de fortalecimiento académico. Es una persona que elaboró en controles de calidad
dentro de un par de empresas, cumplió otro de sus anhelos cuando en el 2006, dedicándose a la docencia de química, logró incursionar en dar clases a nivel medio superior. Quetzalí participó como suplente a diputada por el sexto distrito en Sinaloa. Es Toastmasters, está en Toastmasters y es panelista del programa Elotazos. Quiero compartir con ustedes que este capítulo que presenta en el libro El poder de la lectura es sumamente interesante. Se titula El legado familiar y no es para menos. Resulta que el padre de Quetzalí es un gran ser humano, transmitió amor por la familia, por los animales y la lectura. Él leía historias cada noche a su familia. El sastrecillo valiente fue uno de los primeros cuentos favoritos de Quetzalí a sus 4 años de edad y era capaz de memorizar algunas líneas de este cuento a pesar de no tener todavía la lectura completada, la capacidad de leer. Y ahí es donde ella aprende que perseguir sueños y cumplir compromisos asumidos es muy importante. Aunque no era buena en voleibol más adelante, mejoró y compitió por el campeonato estatal ganándolo. Impresionante. Solía finalizar los libros que le interesaban del enorme librero familiar y el premio por cumplir la meta de culminar un libro era otro libro de sorpresa que le regalaban. Quetzalí comparte 4 estrategias para el fomento de lectura en los niños que ha aplicado con sus retoños. Número 1, convertirlo en experiencia divertida. Número 2, establecer rutinas de lectura. Y número 3, vincular lectura con experiencias reales para desarrollar habilidades de imaginación y creatividad, creando así ambientes de lectura, que este es el cuarto paso. Quetzalí tuvo conversación en una ocasión con uno de sus jefes y le dijo que el sí ya lo tiene. Digo, el no ya lo tiene, que vamos por el sí. Y con esta idea en mente y la inspiración del libro de Chris Voss, rompe las barreras del no con varios compañeros de su equipo de trabajo. Se pusieron asertivos para mejorar sus condiciones laborales de ingresos. Damas y caballeros, Quetzalí, el legado familiar. Vamos a iniciar con las preguntas. Adelante, Alicia Miguel. Buenas noches, Quetzalí. Es un placer, doctora Quetzalí, saludarte y fue un capítulo muy, muy padre. Creo que eres una de las personas muy privilegiadas, eh, porque creciste en ese ambiente de amor, en un ambiente de lectura, de conocimiento, de inspiración, de magia, entre ese papá tan culto, pues dedicado a su profesión y dedicado a sus hijos, a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues inspirar a los hijos y sobre todo, pues se refleja en ti, en tu capítulo, todo lo que has hecho y ese entusiasmo, esa perseverancia por alcanzar y que sabes que has aprendido a que todo se alcanza. Y me encantó también esas propuestas que hiciste sobre cómo llevar a los niños de la mano con los libros. Y eso creo que fue lo que hicieron contigo. Pero mi pregunta va dirigida con los chicos, con esa, em, en tu profesión como docente, ¿cómo le haces con esos chicos que están en una etapa, pues yo creo que muchos, ¿no? En una etapa difícil en donde no han definido, no saben, no qué es lo que quieren hacer
dónde van y cómo los inspiras a través de toda tu experiencia. Claro que sí, Alicia, es el convivir con jóvenes. Es algo maravilloso, te da la oportunidad siempre de mantenerte jóvenes, pues estás siempre con esa energía, con el entusiasmo que caracteriza a todos los chicos. Aparte de que tienen una gran energía, siempre te están motivando, siempre estás aprendiendo de ellos, de cómo ellos pasan por situaciones difíciles. Hay algunos chicos que te tienen confianza y se acercan y de repente el que tú tengas la oportunidad de escucharles y ver cómo ellos salen adelante, porque a veces nada más lo único que quieren es que los escuches y ya ellos quizá ya tengan la respuesta. Y en este sentido, normalmente siempre ya tengo una lista de libros. Si necesita más o menos en autoestima, le puedo recomendar este libro o libros que en su momento a mí me ayudaron en mi juventud, pues también se los recomiendo. Y hay algunos jóvenes que están identificados como lectores en el círculo de lectura y se acercan y me dicen, profe, me gustaría leer este libro, me gustaría leer este otro libro relacionado con ciencias. Y creo que esta parte, el hecho de que sepan que te gusta leer, que te gusta escribir y que aparte me gusta platicar con ellos de los libros que están leyendo, es algo que permite esa cercanía o esa empatía con los jóvenes. Y la verdad es algo maravilloso porque en lo particular, cuando leemos un libro, yo lo puedo ver desde un punto de vista y cuando ya estamos leyendo y toca la parte de comentar qué piensan al respecto, pues te quedas con un buen sabor de boca porque dices, wow, estos jóvenes sí piensan, sí tienen el deseo de llegar a ser alguien en la vida, a mejorar y sobre todo a terminar una carrera profesional. Bien, Quetzalí, pues la verdad que tienes una profesión muy bella y esa experiencia que tienes con esos chicos y vas a quedar en la memoria de ellos por inspirarlos, pues sí, por inspirarlos, por empujarlos, diría que a que sepan quiénes son, ese tesoro que llevan dentro y ser profesionistas formidables. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alicia, por esta pregunta y en efecto considero que aquí hay una sugerencia maravillosa por parte de Quetzali y es el hecho de que si nosotros somos formadores o somos de alguna manera orientadores, contar con una lista de libros por tema es fascinante. Qué bien esa táctica de parte de Quetzali. Vamos con la pregunta ahora de nuestra amiga Tulia. Adelante, Tulia. Muchas gracias. Buenas noches otra vez a todos. Pues mi pregunta también va enfocado como a esta parte que comenta Alicia. Eh, yo sé que a ti te encanta la docencia, pero también sé que te encantan las ciencias. Entonces, ¿qué hace Quetzali para que el legado que quiere ella se transforme en esa parte de mover esa parte imaginativa, creativa, a través de los jóvenes para que se conjunte la parte de la lectura, pero para el desarrollo de las ciencias, que creo que es un tema que quieres abordar y que te gustaría, porque tú, obviamente, tu profesión como tal es ciencias, y explotarla con los jóvenes de una manera, pues, como más didáctica, o sea, que es lo que maneja la docencia. ¿Cómo puedes hacer que el joven realmente pueda desarrollar esa parte, pero de la manera como tú lo haces con otras, no sé, materias, ¿no? Que manejas dentro del plantel? ¿Cómo haces para que la ciencia sea igual de interesante como la literatura o la historia o lo que le gusta a los jóvenes hoy en día, que cada vez luego es pues más difícil porque ya no quieren leer, ¿no? ¿Cómo le haces tú para que en realidad eso pase y que a través de la ciencia tú te conviertas en un legado? Bueno, la ciencia es algo que me apasiona, me gusta mucho investigar, me gustan mucho los experimentos,
De repente hubo por ahí una época en donde tuve un incidente fuerte en el laboratorio y me daba cierto pendiente entrar al laboratorio con los chicos, sobre todo porque pues se maneja material que si no tienes los procedimientos adecuados, pues puede haber incidentes. Y en esta etapa con los jóvenes les explicas, les explicas, ¿no? Pero siempre hay chicos que no ponen atención, ¿no? Siempre hay esos jóvenes que de repente están distraídos y tienes que buscar la forma de que todos estén en la misma sintonía. Una de las cosas que siempre hago es en el aula hacer experimentos sencillos, experimentos que probablemente no les vean mucha ciencia, pero cuando los llegas a hacer y que el alumno puede visualizar lo que está pasando y cómo le explicas la ley que tiene que ver con la temperatura, el calor o cuestiones así, lo pueden de manera rápida decir, ah, profe, ya entendí. Y cuando vuelves a abordar ese tema y ellos puedan relacionar la terminología, los conceptos con el tema nuevo, uno se queda satisfecho porque a través de esos ejemplos o de esos experimentos, o incluso a veces jugamos con loterías o con actividades que programo para que ellos puedan aprender de manera más lúdica o más divertida, ellos pueden de manera rápida decir, ah, profe, fue cuando usted utilizó la cartita y te dan la definición, el concepto, que no es tan fácil de recordarlo. Entonces, porque me viene a mí cuando yo estudié esos conceptos en la carrera, porque hoy estamos viendo conceptos un poquito más profundos y de repente no son tan fáciles de comprender en el nivel medio superior y que ellos puedan recordar los conceptos con facilidad, que no son tan fáciles, es algo que te causa satisfacción. Y por otro lado, pues para promover la ciencia, en el círculo de lectura tenemos un círculo de lectura, pero de libros de ciencia donde promovemos la lectura enfocado, por ejemplo, acabamos de leer un libro de la química y la ciencia y ahorita estamos con dos, están en votación, uno que es de astrofísica para jóvenes con prisa y el otro es algo de gérmenes. Ellos los escogieron. Entonces ya cuando apliqué la regla, cuando ellos escogen el libro, es seguro que lo vamos a terminar de leer. ¿Por qué? Porque ellos lo escogieron, ellos lo votaron. Entonces, es algo que como padres de familia o como docentes que estamos en ese sector, el motivarlos y que ellos escojan un libro que les guste, que les apasione, es un hecho que vamos a terminar de leer ese libro por experiencia. Y está en las teorías, ¿no? Algo que te gusta, lo vas a disfrutar y lo vas a terminar. Ay, muchas gracias, pues felicidades, Quetzalí. Gracias por esta fascinante pregunta, con una respuesta que deja también rastros luminosos de buenas prácticas por parte de Quetzali, porque fíjense cómo jugando con lotería, esto habla de la creatividad, de la imaginación, la iniciativa, de una docente que busca trascender a través de la ciencia con el mensaje de jugar aprendiendo. Vamos ahora con otra pregunta de parte de nuestra amiga Alma Angélica. Hola, Quetzalí. Pues yo recordaba una frase que dice, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Y es un claro ejemplo de lo que ha pasado en tu vida, desde la familia, cómo todo comienza en la familia y cómo ahí, con el ejemplo de tu papá, tú lo tomas y lo transfieres a tus alumnos ahora. Mi pregunta es un poquito más personal. ¿Nos hablas un poco de tu papá? ¿Qué nos puedes contar de tu mamá? Ah, muy buena pregunta. El por qué hablo siempre de mi papá es por la cercanía y la confianza que tuve en mayor proporción. Un Siempre estuve con mi papá era veterinario y siempre por las tardes, si él tenía que visitar pues ganado,
yo de semana, siempre que había que ir a hacer vacunaciones a ranchos grandes, pues yo era la enfermera del veterinario, entonces había muy buena relación con mi padre y normalmente siempre era yo la que estaba pegada a papá. O sea, era una relación muy buena. Aprendí mucho, sobre todo la responsabilidad y la experiencia. Y cuando me quedaba en casa, pues era trabajar con mamá, ¿no? Y cuando uno está en casa, era el regaño, las llamadas de atención, que a veces como hijo podemos decir que no nos gusta mucho, ¿no? Ya cuando es mamá, ya dices, o sea, todo lo que viví o esta experiencia que tuve, bueno, tuve una madre muy estricta. Quizá por eso no hablé mucho de ella en el relato, pero sin embargo tengo imágenes y gracias a que he tenido pude oír mucha- en cuanto a mi madre siempre estuvo dispuesta de todo su tiempo para sus hijos. Somos cuatro hijos y cuando estábamos chicos pues éramos muy latositos. Entonces, nosotros de un año a mi hermano, mi hermana y yo, y ya después con un espacio de 5 años. Pero es algo muy especial. La parte que quizá que yo rescataría más es cómo el amor que tiene, que tuvo mi madre y que tiene, nos ayudó a salir adelante y a poder cumplir todos con nuestras metas, pero sobre todo hoy todos somos profesionistas y ejercemos en nuestra profesión. Gracias por compartir esta parte, Quetzal. Qué bien, qué interesante esta situación tan nítida en varias familias, en donde en efecto alguna de las dos personas, ya sea el papá o la mamá, se convierten en ese elemento estricto, exigente, que hace que pues no esté tan presente luego en algunas de las memorias de cada uno de nosotros. Vamos ahora con la pregunta de Lilia. Adelante. Hola, Quetzali, buenas noches. Pues mira, me gustó mucho tu capítulo, me encanta cómo lo fuiste estructurando, el paso uno, paso dos, paso tres, en consejos de cómo podemos acercar a los jóvenes o contagiarlos para que se interesen en la lectura. También veo que traes un currículum impresionante, has abarcado varias áreas, la científica como maestra, también eres coautora de este libro y de otros tantos de otros más, en la política. O sea, la verdad sí me sorprende la variedad de actividades en las que te comprometes a salir adelante. Y pues es un poquito difícil para mí estructurar una pregunta, pero recordando que fuiste la iniciadora en presentar el libro, yo tengo interés en que nos cuentes cuál fue tu experiencia en esa ocasión que en octubre hiciste una presentación allá en tu prepa y después una entrevista en la radio. Eso fue muy interesante. Eh, qué te motivó a hacerlo y qué experiencia te dejó? Bueno, una es el promover siempre la lectura. Para mí, no hay un día en que a un alumno o a una persona no le esté recomendando un libro. No lo hago seguido con las mismas personas porque probablemente los pueda aturdir. Las personas que sé que les gusta leer y tenemos intercambio de este libro está muy bueno, lo hago con más frecuencia. Entonces, en mi plantel, en la que doy clases, pues dije aprovechar la oportunidad. Aquí tenemos mucha oportunidad de dar a conocer nuestros autores, porque más adelante ellos también van a escribir un título o un libro, que es la idea de poder desarrollar esa creatividad o esa habilidad de escribir en nuestros jóvenes.
Y en cuanto a la entrevista que realizamos en el programa, igual siempre trato de lo más que se pueda hacer la difusión de el libro, el poder de la lectura. De hecho, ahí en el mismo programa está a la venta el libro. Entonces, el poder, si tenemos la oportunidad, tenemos los medios, pues hay que aprovecharlos. Como decía mi jefe, si tú tienes ya la oportunidad de poder hacer una petición y ya tienes el no, pues aprovecha el sí. Entonces dije en el programa, nos pueden hacer una entrevista y pues dijeron que sí, entonces aprovechamos la oportunidad para difundirlo y fue una experiencia muy bonita porque ya hablamos como autores, hablamos de la experiencia, de lo que era el libro, de lo que era nuestro capítulo y la verdad que sí hubo muy buena aceptación y experiencia en este sentido. Muchas gracias, Quetzali, qué interesante. Sí, así es, ha sido muy interesante escuchar estas respuestas que nos hablan de alternativas para que en todo momento uno esté difundiendo una idea, en este caso, la promoción de la lectura y nuestro libro, El poder de la lectura, que refleja en cada uno de nosotros como escritores el impacto que tiene esta acción de leer en nuestras vidas. Y en ese sentido, te tengo una pregunta, estimada Quetzali, y te voy a dar la idea mediante esta pregunta, pero tú eliges contestarla en uno u otro sentido. Mi pregunta es, tú mencionas que no eras buena en vóley y que después lograste el campeonato. ¿Cómo ocurre eso, no? Y por otro lado, mencionas que querías un incremento en tu vida laboral en cuanto al salario y que a través de la aplicación del libro de Chris Voss junto con otros amigos lograron mejorar esas condiciones. ¿Cuál de estas dos me quieres contestar? Adelante, Quetzalí. Bueno, tengo más cerca la de cómo mejoramos nuestras condiciones laborales. El, Tuvimos la oportunidad de tener una plática con nuestros líderes académicos y casualmente acabamos de leer el libro de Rompe las barreras de él, ¿no? Entonces aplicamos, bueno, yo me di a la tarea de escribir algunas estrategias que podíamos ir aplicando y cómo no llegar a quejarte, sino este es el abanico de todo lo que estamos haciendo, estos son los cursos que hemos impartido, hablamos como si estuviéramos vendiéndonos, ¿no? Entonces, prácticamente dimos una presentación de qué sí hace Quetzali y cuál ha sido el impacto en el desarrollo académico. Realmente no íbamos por un sí o por una respuesta positiva. Lo que queríamos era ser escuchados, porque todo ser humano siempre desea ser escuchado y ser tomado en cuenta. Ya simplemente con que nos hayan escuchado decíamos, pues es suficiente. Y después vinieron a ciertos compromisos donde teníamos que estar participando en investigación y detallitos así. Y pues hubo esos compromisos y a la vuelta del tiempo, pues obtuvimos una respuesta positiva. Entonces creo que pues todo es posible, ¿no? Si creemos que es posible y ya sabemos que está el no, pues hay que romper ese miedo y ir por el sí y tocar la puerta, ¿no? A veces somos seres humanos conformistas, se puede decir, y si yo pude, pues mis compañeros también van por ello. Y me llamó mucho la atención porque en ese momento fuimos dos y lo mismo que apliqué, les di el libro, les dije, Lean estos dos capítulos y pónganse a escribir para que los escuchen". Y así fue. Y entonces varios compañeros lograron mejorar en varios aspectos, pero es cuando hay compromiso, cuando pierdes el miedo y cuando te animas a ir a tocar la puerta por un sí. Qué estupendo. Me encanta este tipo de anécdotas que demuestran cómo se mueve
la intelectualidad personal a través del impulso de alguien que escribió un libro, en este caso Chris Voss, alguien que lo difunde, lo recomienda y hace un cambio en colegas que después les lleva a proyectos que redundan luego en mejoras. Muchas gracias. Vamos a dar un resumen de estas aportaciones que tuvimos en esta conversación con nuestra compañera Quetzali, quien es una persona que nos da esta acción, una buena práctica, el hecho de, por temas, quienes estamos trabajando en el mundo formativo, tener una lista de libros por temas que puedas recomendar a diferentes personas que a lo mejor te están pidiendo apoyo o consulta porque tienen algunas dificultades, sobre todo si ustedes tienen estudiantes de educación media básica o a lo mejor de educación básica. Otro de los puntos importantes es la educación lúdica. Sí, hacer formación lúdica para que las personas se interesen en la ciencia, como lo hace Quetzalí con su idea de la lotería. Grandísima forma de que se profundice, bueno, en los conceptos y que se tengan a la mano los conceptos. Qué interesante el hecho de tener memorias tan nítidas de esta manufactura del padre de familia, que hacía histriónicas historias para la familia, pero que también exista este reconocimiento para, en este caso, la mamá de Quetzali, por ser exigente, por ser estricta y por soportar a cuatro latosos hijos. ¿Y qué decir de la promoción de la lectura en cada momento que hay oportunidad? Porque las oportunidades son para aprovecharlas. Y Quetzalí lo demuestra a cada ocasión que promociona la lectura y promociona el libro de El poder de la lectura. Y cómo no, en esta oportunidad de entender que si quieres favorecimiento de tus jefes, hay que hablarles en su idioma. En este caso, con el ejemplo de hablar sobre lo estratégico